Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo han pasado? Esperando que todos hayan pasado muy bien. Hoy vamos a finalizar esta semana 3 del proyecto 2, recordándoles a todos ustedes y a cada uno que todo lo que se ha enseñado en esta semana es para el examen. Ya la próxima semana entraríamos a la última semana de este proyecto número 2. Para hoy le tenemos unos ejercicios de caída libre de los cuerpos como una continuación de la clase anterior. Y después vamos a ver una introducción de tiro parabólico en caída libre. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a ver un ejercicio de caída libre de los cuerpos. Pero antes que eso vamos a recordar lo siguiente. Primero, la velocidad inicial nunca va a ser igual a cero cuando se lanza un objeto. Si usted lanza un balón, si lanza una piedra, si lanza cualquier objeto, la velocidad inicial siempre tendrá un valor. Eso es importante que ustedes lo noten, porque si hay ejercicios de caída libre donde se inicia, una persona lanza un cuerpo con cierta velocidad, estamos hablando de velocidad inicial. Allí, como ustedes ven en la gráfica, se lanza un pelotero para que la otra persona con el bate le golpee. Entonces, si sale de su mano, tiene una velocidad inicial. Un segundo punto que tienen que siempre recordar es que cuando el objeto alcanza su altura máxima, su velocidad en ese punto es cero. Mientras que el objeto se encuentra de subida, el signo de la velocidad es positivo. Si la velocidad es cero a su altura máxima y cuando comienza a descender, su velocidad será negativa. Allí se lanzan dos objetos que vemos que son dos esferas que se lanzan hacia abajo. Mientras se acercan al piso, aumenta la velocidad. Pero si usted lanza hacia arriba esas dos esferas, una altura máxima. Y ese punto se llama el punto cero, porque si usted lanza un balón desde sus manos, en el momento que ese balón da un giro para regresar a sus manos, en ese punto donde alcanza su altura máxima, su velocidad final será cero.
También hay que recordar lo siguiente. Si un objeto tarda, por ejemplo, 2 segundos en alcanzar su altura, ese punto máximo, ¿no? Y al regresar a la posición original, quizás de las manos de quien lo lanzó, también va a tardar 2 segundos. En conclusión, el tiempo que permaneció en el aire es el doble producto del tiempo de subida. Es como sumar el tiempo de subida y el tiempo de bajada, que es el mismo tiempo. Todo lo que sube, baja con el mismo tiempo. Por lo tanto, el tiempo que el objeto permaneció en el aire fue de 4 segundos. Allí tenemos un ejemplo gráfico para que ustedes lo observen. El mismo tiempo que el objeto es lanzado hacia arriba, también baja. Los tiempos son iguales. Cuarta cosa que usted nunca debe de olvidar en ejercicios de caída libre. Para la misma posición de lanzamiento, la velocidad de subida es igual a la velocidad de bajada. Es el mismo ejemplo que tenemos allí en ese gráfico. Es el mismo tiempo, es igual el tiempo de subida que el tiempo que baja el objeto. Con estos que hemos recordado, vamos al último ejercicio que tenemos de caída libre. Aquí les pongo un gráfico y un ejemplo. Se lanza una pelota de béisbol verticalmente hacia arriba. Dice con una rapidez inicial de 35 metros sobre segundos. Punto. Calcular la altura que alcanzó, el tiempo que tardó en alcanzar esa altura y finalmente dice, y la velocidad antes de caer al suelo. Allí tenemos, es un juego de béisbol. ¿Cuáles son los datos que ya tenemos de acuerdo a lo que leímos? Ese debe ser el primer paso para resolver ejercicios tanto de movimiento rectilíneo uniforme, de movimiento acelerado, de caída libre y muchos ejercicios de otra índole. Primero empezamos con datos que tenemos, o algunos ponen o escriben simplemente la palabra datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos primero, como es un ejercicio de caída libre, lo primero que debemos de observar es la gravedad. Ya explicamos en la clase anterior que la gravedad sufre ligeras variaciones de acuerdo al lugar que estamos. Entonces, pero hay un valor promedio que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Hay algunos que trabajan con 10 metros sobre segundos al cuadrado y está bien, ¿no? Están redondeando cifras. Si leemos otra vez lo que yo estoy con el cursor, calcular la altura que alcanzó, el tiempo que tardó en alcanzar esa altura y la velocidad antes de caer al suelo. Pero la pelota es lanzada ¿hacia dónde? Verticalmente hacia arriba. Entonces la gravedad será positiva o negativa si lanzamos hacia arriba, o sea que va subiendo. Si el objeto lanzado sube, que va en contra del sentido de la gravedad, eso nos da a entender que esa gravedad es negativa.
negativa. Allí tenemos un dato muy importante. También tenemos, dice, la velocidad con que la pelota fue lanzada. Velocidad inicial, rapidez inicial de 35 metros sobre segundos. Allí tengo esos datos importantísimos que sacamos del mismo problema. Ahora la pregunta que hacemos: ¿qué altura alcanzó? Nosotros sabemos que si nos hablan en caída libre de altura, es como que nos estuvieran hablando de distancia, desplazamiento o espacio en movimiento rectilíneo uniforme o el movimiento acelerado. También tenemos la fórmula de la aceleración, que es igual a la velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre o dividido o entre, también se le dice partido entre 2 por espacio o el doble producto del espacio. Estas son fórmulas de las principales de este movimiento, que son 4 que le enseñamos, pero de esas 4 se derivan o nacen otras más cuando usted obligadamente tiene que despejar algún valor o despejar alguna variable de cada ecuación. Allí en esa ecuación tenemos la velocidad final al cuadrado, pero aún no tenemos velocidad final. De acuerdo al ejercicio, tenemos una velocidad inicial de 35 metros sobre segundos, pero no tenemos la velocidad final. Significa que no podemos usar esta fórmula. Y la pregunta que algunos alzarían la mano en el curso: ¿por qué no tenemos velocidad final? Porque si nosotros leemos otra vez el ejercicio para razonar y dice, se lanza una pelota, como voy al cursor, vayan siguiendo el cursor, se lanza una pelota de béisbol verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial de 35 metros sobre segundo. Usted la lanza hacia arriba y ahora dice que calcular la altura que alcanzó. La altura que alcanzó. Pero hay que calcular la altura. Cuando te dicen la altura que alcanzó, es el punto final donde ya la pelota regresa al piso o regresa a las manos de quien lo lanzó. Ese es el punto que se llama la altura máxima. Y en ese momento, cuando estamos en la altura máxima, la velocidad final es igual a 0. Eso ya lo dijimos al inicio de esta clase, ¿no? El punto final, cuando un objeto es lanzado hacia arriba, ese es el momento o la altura máxima cuando el objeto vuelve otra vez al piso o al suelo o a las manos de quien lo lanzó. La velocidad final allí es 0. Entonces, lo que hacemos con la fórmula es eliminar la velocidad final para ver qué nos queda y así poder allí sí usar esta fórmula. Si no hacemos este análisis, podríamos haber dicho, bueno, vamos a usar otra fórmula. Claro, en este momento esta fórmula no se puede usar. Pero si ya eliminamos la velocidad final, que es igual a 0, allí, entonces esta fórmula sí me sirve sin la velocidad final. Entonces, allí tengo la aceleración, es igual menos velocidad inicial al cuadrado sobre o dividido, o también podemos decir partido con 2e, 2 espacio.
vamos a despejar la variable e, que es el espacio. ¿Y por qué el espacio? Recuerden lo que le dije al principio, que la altura es igual al espacio, altura en caída libre, y el espacio es en movimiento rectilíneo uniforme o movimiento acelerado. Entonces, ese espacio es la misma altura en caída libre. Por eso la quiero despejar, porque la pregunta es ¿qué altura alcanzó? Y como esta altura o espacio se encuentra en el denominador, lo único que hago es intercambiar la A, se va donde está la E y la E sube donde está la A. Esa es una propiedad de las ecuaciones que se enseña por lo general en octavo curso a despejar ecuaciones de la siguiente forma. Allí tengo la E subió y la A bajó, y allí tenemos la fórmula. Pero como estamos en caída libre, vamos a cambiarle la E por la altura, y la A, que es la gravedad, se le cambia por la misma gravedad, ¿no? La A, que es aceleración de la gravedad, y la G por la gravedad. Entonces aquí le hacemos el cambio. La E, como yo estoy haciendo en el cursor, ustedes están viendo, y la A le cambiamos por la G, la A de aceleración y gravedad. Ya en caída libre, la aceleración es la gravedad, y en caída libre, la altura, ya esa altura, cuando antes en movimiento acelerado era espacio, distancia, desplazamiento. Ahora con esos datos empiezo a reemplazar. Vamos a reemplazar los datos que tenemos. Tenemos ahí tenemos velocidad inicial, es negativa porque me quedó negativo en la fórmula, 35 metros sobre segundos al cuadrado. Y en el denominador era el 2 que multiplica por la gravedad negativa, porque recuerden que la gravedad, ¿por qué era negativa? Porque el objeto que se lanza, la pelota de béisbol, es lanzada verticalmente hacia arriba. Haciendo estas operaciones, tenemos que la altura es igual a lo siguiente: 35 metros sobre segundos al cuadrado, 35 metros sobre segundo, todo eso lo elevamos al cuadrado. Me da un valor de 1225 metros al cuadrado por segundos al cuadrado, ¿no? Todo lo que está o lo que estuvo en el numerador se elevó al cuadrado. 35 al cuadrado, 1225 metros y segundos, todo eso al cuadrado, me dio un resultado de metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. En el denominador tengo, como ustedes ven en el cursor, multiplico 2 por la gravedad negativa de 9.8, me da igual a 19.6 metros sobre segundos. El resultado final de la altura es 62.5 metros. 62.5 metros. Bueno, ya tenemos la altura. Ahí tengo el tiempo, que le dejo regalando el tiempo allí, pero vamos a alcanzar qué es lo que nos dicen ahí. Entonces en este ejercicio ya tenemos la altura, tenemos la primera parte, y después de la coma tenemos otra pregunta que dice el tiempo que tardó en alcanzar esa altura. Vamos a ver cómo hemos conseguido este tiempo de 3.6 que está aquí. Vamos a hallar el tiempo. Para hallar el tiempo vamos a usar la siguiente fórmula. Velocidad final es igual velocidad inicial más gravedad por tiempo. Ustedes deben de dominar todas las fórmulas de este movimiento, ¿no? De movimiento caída libre, que provienen de las fórmulas o de las ecuaciones del movimiento acelerado. Vamos a ver, aquí tenemos el tiempo en el segundo miembro. ¿Qué tal si
despejamos el tiempo, ¿no? El tiempo está en el segundo miembro, en el segundo término, está multiplicando con la gravedad. Despejar, recuerdo que eso aprendimos, ustedes aprendieron a despejar en octavo cuando vieron ecuaciones. Antes de ver ecuaciones, se da como 2-3 clases de despeje de fórmulas, ¿no? Y también se va enseñando los términos de una ecuación. Entonces despejo T, entonces me da la siguiente fórmula ya despejada el tiempo, velocidad final menos velocidad inicial sobre la gravedad. Una vez allí, sabemos igual que la velocidad final, ¿cuánto es? Aún no tenemos velocidad final, muy bien, no tenemos velocidad final, entonces es igual a 0. 0 la velocidad final, porque recordamos otra vez, como la pelota va hacia arriba, en el momento que alcanza la altura máxima, como yo estoy moviendo aquí el cursor, la altura máxima, aquí su velocidad final es 0 porque vuelve otra vez al piso, ¿ya? Reemplazando esos datos, tengo que tiempo es igual menos velocidad inicial sobre la gravedad. Allí tenemos los datos, velocidad inicial, gravedad, dividiendo eso me da 3.6 segundos. Ya tengo otro dato más y me falta el final, el dato final. Ahora vamos a hallar, ahora sí, esa velocidad final antes de caer al suelo. Recuerden que estábamos trabajando con la velocidad final, que era 0, aquella que estaba en la altura máxima, en la cúspide, cuando la pelota ya dejó de subir y al momento de bajar, allí en ese momento esa velocidad final es 0. Pero al regresar, ustedes recuerdan que se les enseñó que el cuerpo, mientras más cercano está al piso, más velocidad tiene y adquiere una velocidad final antes de llegar al piso. Vamos a hallar esa velocidad final antes de llegar al piso. Entonces tenemos la fórmula anterior, velocidad final al cuadrado, que es igual a el doble producto de la gravedad por la altura menos la velocidad inicial al cuadrado. Siempre se repite en la fórmula, ¿no? Y es mucho mejor que se repita porque así ustedes se la aprenden de memoria. Ustedes dicen, es una fórmula diferente, no son las mismas, solamente que se despeja, ¿no? De acuerdo a la variable que necesite. Ahora sí vamos a reemplazar vamos a hacer algo aquí. ¿Qué vamos a hacer? Eso. ¿Por qué no usamos esa fórmula? ¿Ah? Muy bien. Porque nosotros no vamos a hallar, no tenemos aquí, vamos a retroceder un poquito. Aquí tenemos la altura. Aquí tenemos, vamos a ver, ¿no? Allí. Bueno, ¿por qué no usamos esa fórmula? Porque la anterior tenía la altura, ¿no? Y recuerden que la altura, la velocidad final era 0 en la altura máxima. Ahora necesitamos eliminar esa fórmula porque vamos a ver la velocidad final al caer al piso, no cuando estaba arriba, porque la velocidad final allí es 0. Por eso que anulamos esa fórmula y usamos esta de acá que dice velocidad final igual velocidad inicial más gravedad por tiempo, porque al caer, antes de caer, tenemos que medir la velocidad final y es impulsada hacia el piso por la gravedad en un determinado tiempo. Entonces no usamos la anterior porque tiene la variable la altura, y la altura, recuerden que en el punto máximo es igual a 0. Esa fórmula si vamos a usar, vamos a reemplazar los datos. Velocidad final, tenemos ese dato. Voy a multiplicar ahora el menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, la gravedad,
por el tiempo de 3.6 y me va a dar un resultado de 35.28 metros sobre segundos. Ahora tengo una resta aquí porque más por menos es menos. Hay que restar 35 menos 35.28. Entonces la velocidad me da negativa. Allí tengo entonces negativa la velocidad final. Ya tengo los tres datos importantísimos allí. Eso es que noten bien cuando van a resolver un tipo de ejercicios de caída libre. Todas estas definiciones, estos conceptos sencillos. Entonces, nos deja como conclusión que cuando comienza a descender, la velocidad final es negativa, ¿no? La velocidad final es negativa. Ahora vamos, chicos, a una introducción de este movimiento parabólico de caída libre. Se denomina movimiento parabólico, decimos que un movimiento es parabólico cuando el movimiento que realiza por cualquier objeto, puede ser una pelota, una piedra, lo que uno pueda lanzar, hasta una bala, cuando ese objeto tiene una trayectoria que va describiendo una figura geométrica llamada parábola, el cual corresponde con la trayectoria ideal, también como le dije, de una bala, de un proyectil, que se mueve en un medio que nos ofrece resistencia al avance, ¿no? Y que está sujeto a un campo gravitatorio. El movimiento parabólico es un ejemplo de un movimiento realizado por un objeto en dos dimensiones. Puede considerarse como la combinación de dos movimientos que son un movimiento horizontal, uniforme, constante, y otro movimiento vertical acelerado. El movimiento parabólico puede ser analizado, como le dije hace un momento, porque se descompone en dos movimientos, ¿no? Uno horizontal y otro vertical. Tiene algunas características que ustedes tienen que saber. Primero, que deben de conocer la velocidad de la salida, o sea, la velocidad inicial. Se debe de conocer también, chicos, el ángulo de inclinación y la diferencia de alturas, tanto de salida y de llegada. Y así se puede conocer toda la trayectoria. Los ángulos de salida y de llegada siempre son iguales. Claro, siempre que la altura de la salida y de llegada también sean iguales. La mayor distancia cubierta o alcance siempre se logra cuando estamos trabajando con ángulos de 45 grados. También que para lograr la mayor distancia, cuando se fija en un ángulo, el factor más importante es la velocidad. Se puede analizar el movimiento vertical independientemente del horizontal. O en estos tipos de movimientos, tanto de caída libre, en los movimientos de cinemática y especialmente en el movimiento parabólico, despreciamos elementos fundamentales de la naturaleza que vimos la semana pasada, como la atmósfera, el aire, la altitud, latitud, también la forma de nuestro planeta, etcétera, etcétera. Eso se desprecia, o sea, no se toma en cuenta. Un cuerpo se deja caer libremente, como ustedes observan, y otro es lanzado horizontalmente desde la misma altura. Tardan lo mismo en llegar los dos al suelo. Hay el mismo tiempo. El tiempo que tarda en alcanzar su altura máxima es el mismo tiempo que tarda en desplazarse a la mitad de su distancia horizontal. Es decir,
El tiempo total necesario para alcanzar la distancia horizontal es el doble del tiempo empleado en alcanzar la altura máxima. Eso ya le expliqué en movimiento de caída libre, ¿no? Como ustedes observan aquí, en diferentes tramos, en el gráfico número 2, aquí tenemos una velocidad inicial, iniciamos con esta velocidad, y a medida que el cuerpo va subiendo, va formando esta parábola, pero si se mide la velocidad en cada tramo, como en este caso, a medida que va subiendo, la velocidad disminuye y llega a cero en el punto máximo de la altura, donde estoy señalando. Cada tramo calculado o que se va a calcular se descompone en dos fuerzas. Eso teníamos que haber visto componentes vectoriales. Entonces aquí se descompone en dos fuerzas, en fuerzas en X y fuerzas en Y, con un ángulo de inclinación. Allí tenemos en el primer tramo, ¿no? Aquí tenemos componentes en X, velocidad inicial y la velocidad inicial de las componentes en Y. Sigue el trayecto del cuerpo como va el cursor, y en este punto, en este tramo de aquí, tenemos otra composición, tanto en X como en Y. Pero la velocidad de este segundo tramo es inferior a la velocidad del primer tramo. Mientras va subiendo, la velocidad va disminuyendo. Así cuando uno va a viajar a la sierra, en esas subidas, ¿no? De esa, por ejemplo, si va a viajar a Quito en su propio automóvil, usted va a sentir las cuestas, ¿no? Cómo va subiendo los puentes. Y mientras más sube, y usted ve en el velocímetro que está a 70 kilómetros, 80, 120, pero parece, usted siente que está como que fuera 40 en la costa, porque mientras más sube, la velocidad es menor. Y aquí alcanza un punto donde las componentes en Y ya no existen, solamente componentes en X, como ustedes ven en la altura máxima. Y ahora la trayectoria de ese cuerpo va bajando, y mientras más se va acercando al piso, la velocidad va aumentando. Cuando usted tiene una patineta, o está en bicicleta, o tiene un auto, o tiene una moto, va bajando, que tiene que ir frenando poco a poco, porque se puede ir de una sola. Entonces en la bajada la velocidad aumenta debido a la gravedad que nos atrae como imán. En conclusión, también podemos decir que de los tramos, por ejemplo, el tramo número 2, su tiempo y su velocidad es igual al tramo que está paralelo, ¿no? Son tramos iguales. En este movimiento parabólico de caída libre es necesario, importante, que descomponamos, hay que descomponer las velocidades. Recuerden que un vector, este es el vector que está en el medio, y aquí nacen o se descomponen en dos partes. Se descomponen tanto en el eje X como en el eje Y, con el mismo ángulo. Segundo, una vez que se descompone, de acuerdo a las funciones trigonométricas enseñadas en décimo o en primer bachillerato en física, sabemos que las componentes en X de un vector se multiplica por la función del coseno, y las componentes en Y se multiplican por la función del seno. Es de acuerdo a las funciones trigonométricas de los ángulos agudos. Y también tenemos que decir
que en este tercer gráfico vemos después de descomponer las velocidades, cada uno de sus componentes. Ya vamos a hacer un ejemplo de descomposición para ir paso a paso aprendiendo este movimiento parabólico. Antes de ir a ejercicios que la próxima semana vamos a hacer algo sencillo como para que vayan calentando motores. Antes que eso, vamos a ver algunas propiedades muy interesantes que nos ofrece este movimiento parabólico de caída libre. Ya saben lo que dije al principio, que este movimiento parabólico es así o se llama así porque en su movimiento, en su trayectoria, siempre describe una parábola, y como el objeto vuelve a caer o cae o busca el piso en caída libre, por eso se llama, o le decimos o le dicen movimiento parabólico de caída libre. Vamos a ver algunas propiedades. Primero, el movimiento horizontal, la velocidad permanece constante y su valor no varía. Yo voy con el cursor y ustedes van observando. Recuerden lo que se les dijo, que este movimiento parabólico tiene dos: un movimiento horizontal y un movimiento vertical, o sea que es un movimiento compuesto. Tiene dos, uno horizontal y otro vertical. Y en este horizontal, movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad no cambia. Si aquí iniciamos con una velocidad de 50 metros sobre segundo, una velocidad inicial, terminará con la misma velocidad de 50 metros sobre segundos en este punto de caída, así como estoy señalando. En el punto de la Y, en la componente Y, sabemos que es un movimiento de caída libre. Otra característica, podemos notar que este movimiento está compuesto, es un compuesto porque horizontal y vertical, que el movimiento vertical, la velocidad cambia a medida que va subiendo, y al alcanzar la altura máxima, su componente Y es igual a 0. Y cuando va bajando, la velocidad aumenta por efecto de la gravedad. Eso ya explicamos. En este primer punto, vamos a suponer que fue 50 metros sobre segundos su velocidad inicial. En este segundo punto, voy a suponer que es 25 metros sobre segundo al cuadrado. Y acá, cuando llega a su altura máxima, es 0. Aquí también, si tenemos en este tramo, en este tramo número 2, se dice que la velocidad de este tramo 2 es igual a la velocidad paralela, ¿no?, que se encuentra acá frente a ella. Si vamos a hallar la velocidad entre tramo 1 y tramo 2, ese tramo es igual, sería entre este tramo último y el penúltimo. Son iguales. Igual si vamos a hallar, vamos a calcular la velocidad de este tramo de aquí, va a ser igual al tramo que está al frente. Son propiedades que deben de conocer, y eso es muy importante para los ejercicios. En conclusión, ¿qué tenemos? Que el movimiento parabólico en caída libre tiene dos movimientos, uno horizontal, que tiene una velocidad constante que nunca cambia, movimiento vertical, que sí va cambiando, pero va disminuyendo su velocidad hasta alcanzar su punto máximo, y cuando baja, va aumentando la velocidad para llegar al suelo. ¿Y por qué ese aumento? Porque la gravedad, como un imán, lo va alando, lo va atrayendo hacia el piso. Las fórmulas que podemos usar en este movimiento parabólico son muy sencillas, pero una de las principales vamos a ver con las componentes rectangulares. Ya hablamos un poquito de las componentes rectangulares, resumiendo lo del año pasado. Ustedes ya saben que un vector se descompone en componentes en X y componentes en Y. El vector multiplica
por la función del coseno del ángulo cuando es la componente en X, y cuando es la componente en Y, el vector se multiplica por la función del seno por el ángulo. ¿De dónde salen este seno y coseno? En X y Y, por las funciones trigonométricas. Porque ustedes saben que el seno es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Lado opuesto, hipotenusa. Y el otro lado adyacente, hipotenusa. Aquí tenemos algo, ya vamos a, con esta explicación final, vamos a hacer un ejercicio de componentes rectangulares en este movimiento parabólico, ¿no? Ya con esta explicación, aquí ya ustedes recordarán las componentes de un vector. Ahora vamos a hacer las componentes de una velocidad en movimiento parabólico. Vamos a un ejercicio. Aquí tengo un ejercicio. Voy a suponer que en una trayectoria de un proyectil, en el primer punto, en el punto inicial, tenemos una velocidad inicial de 30 metros sobre segundos y una inclinación de 30 grados. Si la velocidad inicial es de 30 metros sobre segundos y las componentes rectangulares de X es igual velocidad inicial por el coseno del ángulo. Eso ya vimos repetidamente en las presentaciones anteriores. Esa es la fórmula. Y las componentes en Y, ¿cuál era? Velocidad inicial por el seno del ángulo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A resolver por componentes en X y componentes en Y, tomando en consideración el valor de la velocidad inicial. Componentes en X. Tenemos componentes X igual, la velocidad inicial es de 30 metros sobre segundos y por el coseno de 30 grados. Bueno, ahí se fue la componente en Y, ya me adelanté un poquito. Entonces las componentes en X tenemos 30 metros sobre segundos, y en una calculadora yo obtengo el coseno de 30 grados, que es igual a 0.866. Multiplicando el valor del coseno de 30 grados por el valor de la velocidad inicial, me da un total de 25.981 metros sobre segundos al cuadrado. Siempre es importante que cuando se calcula valores, siempre se lo deje con 3 cifras decimales. El año pasado nosotros vimos cifras significativas y redondeo de cifras. Y en física hay que notar, y es importante notar lo siguiente, que mientras más cifras decimales tú escribas, más se acerca a la realidad o a la veracidad del valor real. Mientras menos cifras decimales tú escribas en un resultado, significa que menos te estás acercando, o sea, te vas alejando más del resultado real. Entonces, por eso aconsejamos siempre escribir 3 cifras decimales, pero con redondeo de cifras, especialmente si en las calculadoras te dan 3 o más decimales. Tienes que saber redondear, aunque también hay una función en la calculadora que te soluciona eso, ¿no? Automáticamente te dan el redondeo de cifras. Vamos con las componentes en Y. Esa es la tarea que vamos a hacer para esta semana. Solamente voy a poner que hagan componentes rectangulares de una velocidad o de cierta velocidad inicial o de diferentes tramos. Estamos en el tramo número 1. Recuerden que hemos lanzado un cuerpo con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundos, con una inclinación de 30 grados, ¿no? En forma de una parábola. Y ahí tiene diferentes tramos. Hemos tomado el primer tramo. En las componentes en Y tenemos la velocidad inicial, como aquí está la fórmula en Y, velocidad inicial que multiplica el seno del ángulo. Velocidad inicial 30 metros sobre segundos, y el seno del ángulo, que es la componente en Y que se trabaja con el seno, es de seno de 30 grados. Ya casi le digo la respuesta. Ahí tenemos, ¿no?
El seno de 30 grados, de acuerdo a la calculadora, solamente es 1/2, o sea, 0.5. Multiplicando esa velocidad inicial de 30 metros sobre segundo al cuadrado me da igual, por 0.5 me da igual a una velocidad en las componentes de y de 15 metros sobre segundos. Allí tenemos. Eso es todo por el momento. Vamos paso a paso y después en la próxima semana voy a hacer un resumen con estos ejercicios para ya entrarnos a los ejercicios más fuertes de movimiento parabólico en caída libre. Hay otras fórmulas también que podemos usar tanto para el eje de las Y como el eje de las X. Son las mismas ecuaciones, las mismas fórmulas que se utilizan en movimiento acelerado y también en caída libre. Son las mismas fórmulas. Ahora sí, las actividades. Estas son las actividades, les pueden tomar una captura de pantalla. Aquí hay 7 preguntas. Esta es la actividad de la semana 3 del proyecto 2. Yo voy a hacer un formato con todas estas actividades, con respuestas y todo, y se las voy a enviar al tutor para que su tutor se las califique, porque son los tutores que califican los portafolios de los proyectos. Entonces yo les voy a dar una matriz en este fin de semana, más tardar el día lunes, y les voy a enviar a ellos todas estas actividades, pero con las respuestas. Y si son ejercicios, todo el procedimiento se lo hago para que ellos observen si ustedes han hecho bien. Aquí están las 7 preguntas, voy a leer solamente una. Dice, vamos a ver la 3. El tiempo de subida, aquí hay otro error de imprenta. Si no leo la 3 no me doy cuenta. El tiempo de subida de un objeto lanzado es diferente que el tiempo de bajada. Bueno, aquí hay que corregir. En el 3, sí, mire, si no lo leo el 3 se queda allí. El tiempo de subida de un objeto lanzado es diferente que el tiempo de bajada o el tiempo que baja. Bueno, ahí contestan verdadero o falso. Eso solamente es verdadero y falso. Esta otra actividad, aquí tenemos la trayectoria de un proyectil o de un cuerpo que sube en forma de parábola. Aquí hay ¿cuántos tramos? 1, 2, 3, 4, 5 tramos. Solamente vamos a hallar las componentes rectangulares del tramo 1 y el tramo 2, porque recordamos que en el tramo 3, donde alcanza su punto máximo, no existe componentes en Y. Eso tienen que tener bien claro. Entonces van a hallar, ¿no? Dice hallar el valor de las componentes en los 2 primeros tramos. Sus velocidades son 15.7 metros sobre segundos y 40 grados. Y la otra tiene 9.5 metros sobre segundos y 90 grados. Vamos a hacer un ensayo nada más de componentes en estos 2 tramos. Pueden también hacer una captura apenas vean esta actividad. Bueno chicos, nos vemos, esperando que tengan un feliz fin de semana, y para que tengan un feliz fin de semana deben de ser responsables, no se dejan acumular tareas, no dejen para mañana lo que pueden muy bien hacer hoy. Hay muchos chicos que dejan todo a última hora y después están preocupadísimos por presentar cuando han tenido muchísimo tiempo. En cambio hay otros contrarios, que chicos dicen, profesor, yo ya tengo listo hace rato, ¿cuándo me califiquen? ¿En qué grupo estoy? Y yo le digo, está en el grupo 3, espérate un momentito. Así, ¿no? Entonces los chicos, hay chicos que en verdad hacen todo a tiempo, terminan la clase, descansan un rato y se ponen a hacer sus tareas de las asignaturas o las materias que estuvieron ese día. Es poco, es poquísimo. Comparando que si usted estuviera en presencial, estuviera usted en la tarde de 2:40 a cerca de las 6 de la tarde o 6:15 que sale.
Y si con todo ese tiempo presencial no pudieron hacer algunos tareas, peor ahora que es poquito. Ahorita solamente es 3 horas, a veces son 4 horas de media hora. Y así muchos, sin el control de sus padres, porque ahorita los padres no controlan a los hijos, son poquísimos, somos poquísimos que en verdad nos preocupamos por nuestros hijos. Hay que controlarlos, no hay que dejarlos que ellos hagan y deshagan, de que hacen, no hacen, y después, cuando no hacen, están preocupados y allí acuden al papá para que llame al profesor que le dé otra oportunidad. Y eso no debe ser así. Cada uno debe ser bien responsable. Si son ahora responsables, lo serán mañana cuando sean trabajadores de cualquier empresa. Aunque sea un albañil, si el maestro le dice a las 7 de la mañana tiene que estar aquí, usted tiene que estar antes de las 7. Eso es responsabilidad. Como usted estuvo acostumbrado en el colegio a presentar todo atrasado, siempre tendrá una excusa para llegar tarde y una excusa para no presentar un trabajo. Y lo votarán porque es preferible ahora ganar poco que no ganar nada. Nos vemos, chicos, nos vemos pronto, hasta la próxima semana, la cuarta y última semana para terminar este proyecto 2 del examen. Nos vemos, bendiciones.